Buenas tardes, a continuación vamos a exponer el tema de materiales compuestos. Nuestro grupo está conformado por Katy Lorena Sepúlveda Ramos, Paula Andrea Sáez López, Emilio León Villegas Orrego, Ana María Luna Rosso, Cindy Paola Almanza Parra, Mateo Mendoza Bula, Elías Elian González Anaya y mi persona Andrea Carolina Montes Cordero. Materiales compuestos. En ciencia de materiales reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Los materiales son compuestos cuando cumplen las siguientes características. Están formados por dos o más componentes distinguibles físicamente y separables mecánicamente. Presentan varias fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí y separadas por una interfaz. Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes. No pertenecen a los materiales compuestos los materiales polifásicos, como las aleaciones metálicas, en las que mediante un tratamiento térmico se cambia la composición de las fases presentes. Estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen las propiedades de los cerámicos, los plásticos y los metales. Por ejemplo, en la industria del transporte son necesarios materiales ligeros, rígidos, resistentes al impacto y que resistan bien la corrosión y el desgaste, propiedades que rara vez se dan juntas. A pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, las aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores que aumentan mucho su costo, como la dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre materiales. La gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente, pero algunos, como la madera y el hueso, aparecen en la naturaleza. Fases. Aunque existe una gran variedad de materiales compuestos, en todos se pueden distinguir las siguientes partes. Primero, agente reforzante. Es una fase de carácter discreto y su geometría es fundamental a la hora de definir las propiedades mecánicas del material. Segundo, fase matriz o simplemente matriz. Tiene carácter continuo y es la responsable de las propiedades físicas y químicas. Transmite los esfuerzos al agente reforzante. También lo protege y da cohesión al material. La microestructura de la fase dispersa incluye la forma, tamaño, distribución y orientación de las partículas. Cuando se dan las proporciones de material matriz y material disperso, hay que distinguir claramente entre la relación en peso o en volumen, ya que las densidades de esta fase pueden ser muy diferentes. Por esto, concentraciones de material fibroso dispersado en una matriz del 50% en volumen puede equivaler a una concentración muy diferente en porcentaje en peso. Los materiales compuestos se dividen principalmente en 4 grupos. Materiales compuestos estructurales, materiales compuestos reforzados con fibras, materiales compuestos endurecidos por dispersión y los materiales compuestos reforzados con partículas. Los materiales compuestos reforzados por partículas se aplican generalmente en una matriz metálica, llamado CMM. Ya este contiene ventajas como el bajo costo de producción, muy buena isotropía y el mejoramiento de las propiedades mecánicas de la mezcla. Una materia, ya sea frágil o dura, se mezcla con partículas de un material dúctil y blando. Este tipo de mezcla también es utilizado en polímeros, ya sean termoestables o termoplásticos, también en cerámicos y metálicos. En este tipo de mezcla se utilizan partículas equiaxiales, es decir, que tienen iguales dimensiones en todas las direcciones. Cuando se habla de plásticos se denominan cargas, se denominan aditivos en este tipo de gas. El aumento de refuerzo se consigue de la siguiente manera. Primero, reduciendo el tamaño de cada partícula. Segundo, mejorando la distribución en la matriz. Y por último, aumentando la concentración de tales partículas. Materiales endurecidos por dispersión.
La fase es generalmente un óxido, duro y estable. El agente debe tener propiedades físicas óptimas, no deben reaccionar químicamente el agente y la fase. Ahora vemos unas ciertas características que tienen los compuestos endurecidos por dispersión, las cuales son: el tamaño de las partículas debe ser de 10 a 250 milímetros y favorece el endurecimiento de algunos aceros y matrices metálicas. Materiales compuestos reforzados con fibras. Consiste en incorporar fibras resistentes y rígidas, aunque frágiles, en una matriz más blanda y dúctil. Son los materiales compuestos más conocidos por ser los que mejores prestaciones mecánicas presentan, prestaciones que mejoran cuanto menor sea el diámetro de las fibras, aunque a menor diámetro son no solo más caras, sino que pueden resultar nocivas para la salud si en el mecanizado se liberan en forma de partículas en suspensión. Las matrices poliméricas para estos materiales suelen ser resinas epóxicas o de poliéster. Las primeras son las más empleadas por su mayor resistencia, su mejor adherencia a las fibras y porque pueden utilizarse a temperaturas más altas. Son las que se emplean como matriz en los compuestos reforzados con fibra de carbono o de poliaramida. Las fibras más comunes suelen ser fibras de vidrio, fibras de carbono y fibras de polímeros. Las fibras de vidrio se combinan con matrices de resinas de poliéster. Con muy buena relación resistencia-precio, son muy utilizadas en el reforzamiento de plástico en general, para carrocerías de automóviles y barcos, recipientes de almacenaje, etc. Tienen una densidad y propiedades a la tracción comparable a las fibras de carbono y aramida, pero menor resistencia y módulo de tensión, aunque pueden sufrir mayor elongación sin romperse. Fibras de carbono. Las matrices suelen ser resinas epoxi. Son muy útiles para las aplicaciones en las que se requieren rigidez, resistencia y ligereza, aunque su elevado coste puede ser un inconveniente. Son muy empleadas en la industria aeronáutica para disminuir el peso de los aviones. Fibras de polímeros. Suelen llevar matriz de resinas epoxi. Las fibras de aramida son las más comunes. Son fibras sintéticas termoestables. Son resistentes, muy tenaces y permiten la absorción de energía en impactos sin romperse. Se utilizan en aplicaciones aeroespaciales, militares y aeronáuticas. Tejidos para chalecos antibalas, trajes de bomberos, equipos deportivos de alta resistencia y bajo peso, como las tablas de esquí, cascos de barcos, etc. Su nombre comercial más común es Kevlar. Materiales compuestos estructurales. Presentan una combinación de materiales compuestos y homogéneos, y las propiedades dependen más de la geometría del diseño de los elementos estructurales que de la naturaleza de los materiales constituyentes. Se clasifican a su vez en laminados y de tipo sándwich. Los laminados son constituidos por apilamiento de láminas paralelas de los diferentes materiales. A diferencia de los reforzados, en esto las capas de ambos materiales están solapadas o unidas, pero no mezcladas. De tipo sándwich, constituidos por núcleo y tapas. El núcleo o alma está normalmente constituido por diferentes espumas flexibles o rígidas, resina, nido de abeja de diferentes materiales, etc. Mientras que las tapas o revestimientos suelen ser generalmente resinas reforzadas con un tejido de fibra o fibras celulósicas impregnadas. La característica buscada con este tipo de estructura es la rigidez. Ejemplos de materiales compuestos. Principalmente encontramos plásticos reforzados con fibra y son clasificados por el tipo de fibra. Encontramos madera, fibras de celulosa en una matriz de lignina y hemicelulosa. La fibra de madera es un aislante que, como su nombre indica, está compuesto por fibras de maderas naturalmente procesadas, a las que se les añade unas sales de boro para otorgarle propiedades incombustibles, combustibles y insecticidas. El aislamiento con fibra de madera proporciona confort térmico y acústico, siendo ideal como aislante estival debido a su gran capacidad térmica. De origen natural ecológico, la fibra de madera se obtiene del proceso triturado de madera natural sin tratar. Además, posee un excelente comportamiento acústico para el ruido aéreo y se suele instalar bajo cubiertas o construcciones de madera en conjunto con barreras de vapor. Los aislamientos con fibra de madera se han convertido en tendencia en el hogar en los últimos años. Plástico reforzado con carbono.
Es un material compuesto no metálico de tipo polímero, constituido principalmente por carbono. Tiene propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligero como la madera o el plástico. Por su dureza tiene menor resistencia al impacto que el acero. Y también encontramos plástico reforzado con vidrio. Es un material compuesto formado por una resina reformada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y muy fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas. Este material tiene un campo muy amplio de aplicaciones y funcionalidades en la industria náutica, militar, comercial e industrial. En esta opción también encontramos clasificados por matriz y tenemos termoplásticos reforzados con fibra larga. Son utilizados en aplicaciones de moldeo por inyección que demandan excelentes propiedades mecánicas, mientras que la tecnología de LFRT es capaz de entregar excelentes propiedades mecánicas como resistencia, rigidez e impacto. La forma como estos materiales se procesan juegan un papel importante en el desempeño final de la pieza. Termoplásticos tejidos de vidrio. Es un material que dispone de características propias de la tela de vidrio y del teflón conjuntamente. Entre ellas podemos destacar su alta resistencia a la temperatura y su nula absorción de humedad. Sobre él no se adhiere ningún tipo de producto pegajoso, colas, tintes, etc. Y además es fácil de limpieza. Compuestos termoformados o termoestables. Son polímeros infusibles e insolubles. La razón de tal comportamiento estriba en que las cadenas de estos materiales forman una red tridimensional espacial, entrelazándose con fuertes enlaces equivalentes. La estructura así formada en un conglomerado de cadenas entrelazadas, dando la apariencia y funcionamiento como una macromolécula, que al elevarse a la temperatura de estas, simplemente las cadenas se compactan más, haciendo el polímero más resistente hasta el punto de que se degrada. También encontramos compuestos de matriz metálica. En este caso tenemos CERMET, conjunción de cerámica y metal. Se diseñaron para soportar altas temperaturas y soportar la abrasión, como los cerámicos, pero gozar de la maleabilidad de los metales. Usualmente la matriz en estos materiales es de metal, como níquel o cobalto, y la fase de refuerzo por carbohidratos refractorios como óxidos y boruros, típicos de la cerámica. Esto permite que la confección de herramientas de corte que combinan la dureza con la inoxidabilidad y tienen mayores vidas útiles, especialmente los nuevos desarrollos a la base de titanio y cobalto. Fundida blanca. Es una alumina fundida pura y clara que hace que las ruedas vitrificadas más blancas sean posibles con bajo contenido de soda. Este es el óxido de aluminio más friable, debido a que su alta pureza y gran tamaño de cristal, sus cristales se rompen comparadamente rápidamente y cortan constantemente los cristales en trozos pequeños. Metal duro. El metal duro está formado por partículas duras en una matriz aglutinante. El aglutinante suele ser en casi todos los casos cobalto, pero también puede ser níquel. Las partículas duras están formadas principalmente por carburo de tungstenos, con la posible adición de una fase gamma. La fase gamma tiene mejor resistencia al calor y es menos reactiva a alta temperatura. Por ello se debe utilizar en calidades donde la temperatura de corte pueda ser alta. Laminado metal o intermetal. El laminado metal de fibra es un tipo de material metálico que consiste en un laminado de varias capas muy finas de metal intercaladas con varias capas de material compuesto. Esto permite que el material se comporte como una simple estructura de metal, pero con ventajas considerables con respecto a su par de monolítico, tales como mayor tolerancia a daños sobre
a impactos y fatigas del metal, mayor resistencia a la corrosión, mayor resistencia al fuego, menor peso específico, adaptación a propiedades metálicas, mecánicas específicas. También tenemos compuestos de matriz cerámica. Encontramos hormigón, también llamado concreto. Es el material compuesto más empleado contemporáneamente en la construcción. Es una juntura de diversas sustancias: cemento, arena, grava o gravilla y agua. Con esta juntura se obtiene una mezcla homogénea que en pocas horas fragua y endurece hasta obtener consistencia. La mayoría de las obras de ingeniería civil implican este material. Carbono reforzado. Es un material adecuado para usos estructurales, altas temperaturas o en situaciones donde se requiere resistencia a colapso térmico o un bajo coeficiente de expansión térmica, aunque es menos frágil que muchos otros materiales cerámicos. No posee resistencia al impacto. Hueso. Otro ejemplo de materiales compuestos en la naturaleza son los huesos, constituidos en el interior de los animales superiores por una matriz ósea reforzada por fibras de colágeno, una proteína que le confiere su natural resistencia gracias al calcio, a partir del cual se mineraliza su estructura. Esto se da como resultado un elemento duro, frágil, pero liviano. También encontramos adobe. Se llama así a los ladrillos sin cocer, es decir, empastes para construcción, elaborados de arcilla y arena u otras masas de barro, mezclados con paja y secados al sol. Sirve desde tiempos antiguos para elaborar muros y construcciones rudimentarias, usualmente en forma de ladrillo rectangular. A pesar de ser un excelente aislante térmico, el adobe absorbe mucha humedad por capilaridad, perdiendo su dureza, por lo que debe instalarse sobre una base hidrófuga de piedras o moderadamente de hormigón. Continuando con la clasificación, encontramos compuestos de matriz orgánica. Tenemos madreperla o nácar. Este es un ejemplo de material compuesto de origen natural sin intervención del hombre. Se trata de una sustancia orgánica blanca, dura, con reflejos iridiscentes que forma la capa interna del caparazón de muchos moluscos, como la madreperla. De hecho, estos animales pueden segregar esta mezcla de carbonato de calcio y biopolímeros para reparar sus cáscaras o englobar las impurezas o agentes microbianos que la penetran, dando origen así a las perlas. Concreto, asfalto. Muy empleado en la pavimentación de carreteras o autovías. El concreto asfáltico consiste en una mezcla de asfalto y agregados minerales de diversas naturalezas para obtener una pasta uniforme y bituminosa que aplica en caliente, endurece e impermeabiliza, constituyendo un material idóneo para las obras públicas urbanas. Y finalmente tenemos madera mojada. Aquí encontramos contrachapado, llamado también multilaminado. Se trata de un tablero de láminas finas de madera pegadas las unas a las otras con fibras de orientación transversal, usando resinas sintéticas, presión y calor. Se recubre con ácido sulfúrico tras su elaboración para resultar inodoro, que contiene polímeros y bencenos y resulta particularmente útil en la construcción. También tenemos tableros de fibra orientada. Son un tipo de tableros conglomerados, evolución de los contrachapados. Pueden, pues, en lugar de
juntar varias láminas de madera, se lo hace con varias capas de viruta o astillas de madera orientadas todas en una misma dirección, obteniendo así un material homogéneo a partir de resinas fenólicas o formol o melamina. A menudo se incorporarán también otros aditivos para mejorar la resistencia al fuego, la humedad o repeler los insectos. Picarete. Este material compuesto se elabora con un 14% de acerrín o alguna otra pulpa de madera orgánica. Es un matriz de hielo de un 85%. Su nombre proviene de su inventor, George Kay, quien lo propuso a la Real Armada Británica para fabricar portaaviones difíciles de hundir. Este material tiene dureza cercana al hormigón, bajo índice de fusión y enorme resistencia a las tensiones. Algunos procesos de fabricación. Entre los procesos de fabricación de los materiales compuestos se encuentra el compuesto de moldeo suministrado en lámina o también llamado moldeo SMC. Este modelo consiste en el moldeo de una resina termoestable reforzada generalmente con fibra de vidrio en forma de hilos cortados o continuos, obteniendo la pieza final a través de la polimerización de la resina por aplicación de presión y temperatura. Este método de fabricación posee una etapa preliminar en la que se crea el preimpregnado que después se utilizará para realizar la pieza final deseada. Este preproceso se basa en utilizar mechas de fibra de vidrio en cordones continuos que se cortan en pedazos de unos 5 centímetros sobre una capa de relleno de resina transportada sobre una película de polietileno. Posteriormente, una vez la capa inferior tiene todas las fibras distribuidas, se coloca otra capa de relleno de resina sobre la primera, formando un sándwich. Este sándwich se compacta y enrolla en rodillos de embalaje calibrados. Los rollos de preimpregnado se almacenarán para dejar que la fibra se asiente con la matriz termoestable. Las fibras de vidrio pueden presentarse no solo como fibras cortadas, sino también hay casos en los que se utilizan hilos continuos o como mezcla de ambos, es decir, hilos continuos y fibras cortadas. En este último caso se obtendrán mejores propiedades mecánicas. Finalmente, los rollos de material compuesto se llevan a una prensa donde se cortan con la configuración adecuada para la pieza a obtener y se colocan en un ajustado molde metálico. Este molde estará calentado. Posteriormente, la prensa hidráulica se cierra y el SMC fluye uniformemente bajo presión por todo el molde, formando el producto final. Las características principales de este moldeo son: primero, una buena estabilidad dimensional. Segundo, excelente acabado superficial por ambas caras. Tercero, buenas propiedades de resistencia mecánica. Cuarto, posibilidad de obtener geometrías complejas. Quinto, alta capacidad de automatización. Es un proceso que por su elevada capacidad de automatización se utiliza principalmente en producciones de grandes series, siendo el automóvil su principal sector. Capotas, paneles delanteros, entre otras. Ese fenómeno hace que el SMC sea actualmente el método más utilizado en la fabricación de materiales compuestos con resinas termoestables. Los materiales de SMC son termoestables y contienen niveles de refuerzo de vidrio o carbono entre el 10 y el 60%. Las fibras más largas de SMC aportan muy buenos resultados. En cuanto a resistencia se habla. Los SMC estándar contienen hasta 35% de fibras orientadas aleatoriamente por peso, debido a que no hay una mezcla o extrusión involucradas en la preparación del compuesto de moldeo en láminas. Las fibras permanecen intactas y en sus longitudes originales. Todo esto, además de una carga más alta de fibras, brinda muy buenas propiedades mecánicas en piezas SMC moldeadas por comprensión, especialmente aquellas que tienen secciones transversales relativamente delgadas. En sus aplicaciones podemos encontrar aplicaciones eléctricas exigentes, necesidades resistentes a la corrosión,
componentes estructurales automotrices y de tráfico de bajo costo, paneles de carrocería clase A, gabinetes de equipos comerciales, motos acuáticas y componentes estructurales. El RTM, Resin Transfer Molding, o en español, moldeo por transferencia de resina, se trata de un proceso de fabricación en molde cerrado a baja presión. Puede resumirse en 5 etapas. Primero, se coloca el tejido de fibras secas en el molde y esté cerrado. Segundo, se inyecta la resina en el molde mediante una bomba. Tercero, se sella la entrada de resina y la salida de aire. Cuarto, se aplica calor. Y quinto, tras un periodo de enfriamiento, se abre el molde y se retira la pieza. Debido a la posibilidad de moldear las fibras en seco antes de la inyección de la resina, se consigue una mejor orientación de las fibras, aumentando las propiedades mecánicas de este material. El bominado o filament winding es un proceso de fabricación en el que se enrolla refuerzos continuos a grandes velocidades y de forma precisa sobre un mandril que rota en torno a su eje de giro. Las velocidades de trabajo se encuentran entre los 90 y 100 metros por minuto para fibras de vidrio y entre los 15 y 30 metros por minuto para fibras de carbono y arámida. Mediante este proceso se pueden alcanzar volúmenes de fibra hasta un 75%, siendo posible controlar el contenido de resina. No obstante, es necesario que la pieza sea de revolución y sin curvaturas entrantes. La forma de la pieza debe permitir la extracción del mandril. Existen 3 modelos de bobinado. Bobinado helicoidal. El movimiento de rotación del mandril se combina con el movimiento de traslación longitudinal del cabezal de impregnación. Bobinado circunferencial. Se trata de una variante del bobinado helicoidal, pero con un ángulo de enrollado de 90 grados. Bobinado polar o plano. Tanto el movimiento de rotación como el de traslación longitudinal es realizado por el mandril, permaneciendo fijo el cabezal de impregnación. Este proceso se utiliza para producir cilindros huecos de alta resistencia. La fibra es proporcionada a través de un baño de resina y después es bobinada sobre un cilindro apropiado. Como han sido aplicadas suficientes capas, el cilindro mandril se cura en un horno. Por último, la pieza moldeada es separada del mandril. Las aplicaciones a este proceso incluyen tanques químicos y de almacenamiento de combustibles, recipientes a presión y cubiertas de motores de cohetes. Los modelos del proceso proporcionan la siguiente información en función de la posición y del tiempo: temperatura en el interior del material compuesto y del mandril, grado de curado en el interior del material compuesto, viscosidad en el interior del material compuesto, posición de las fibras, tensiones en el interior del material compuesto y el mandril, nivel de porosidad en el interior del material compuesto, tiempo de curado. Moldeo por colocación manual. El hand lay-up o moldeo por colocación manual es denominado así debido a las bajas o nulas presiones que necesita. Es muy utilizado en las industrias aeroespaciales debido a su gran flexibilidad. Se trata de un proceso muy lento, con más de 50 etapas individuales. La etapa de colocación manual de las láminas consume en torno a la mitad del tiempo total del proceso. Los posibles defectos que pueden presentar las piezas fabricadas mediante este método son arrugas en la superficie, burbujas de aire atrapadas, poros y picaduras, cuarteado y grietas, mala adherencia al molde, áreas pegajosas y afloramiento de fibras. La pultrusión es un proceso conformado de perfiles de plástico termoestable reforzado. Este proceso consiste en el arrastre de las fibras mojadas a través de un molde. La palabra pultrusión proviene del inglés to pull, que literalmente significa tirar. A lo largo de los últimos años, el número de aplicaciones de productos fabricados por resinas reforzadas ha aumentado. En la industria de los compuestos, el proceso de peltrusión es una de las técnicas que más rápidamente se ha desarrollado actualmente. Los materiales peltrusionados son muy utilizados para la manufactura de equipos, como plataformas, suelos técnicos, escaleras, marcos de ventanas, estructuras y muchas otras aplicaciones, motivando un creciente interés de los consumidores.
En el inicio del proceso se eligen el material de refuerzo. Entre ellos está la fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra de armada, fibras metálicas, etc., que van a permitir obtener sobre todo propiedades mecánicas específicas. Después se eligen las resinas, aditivos y cargas que garantizan las demás propiedades finales deseadas. Resistencia química, relación al fuego, color, resistencia a la radiación UV y etc., entre otras cosas. La totalidad de los elementos de refuerzo que se someten a un proceso de estirado continuo se quedan distribuidos por toda la sección del perfil. Las fibras son total o parcialmente mojadas por resina. La masa de fibra y resina adecuadamente preformada y estirada entra en el molde donde se compacta el compuesto. El calor del molde permite hacer el enduramiento, curado de la resina por el proceso de polimeralización, dando a los pultrusionadores su elevada resistencia química. El control de temperatura es determinante para lograr propiedades uniformes. Las características del molde determinan la figura del perfil, así como el correcto acabado superficial. Finalmente, a la salida del molde se obtiene una pieza termoestable, con elemento estructural preforzado totalmente terminada y con las propiedades físicas y químicas previamente determinadas. Como se trata de un sistema de laminado en continuo, el proceso termina con el corte del perfil a lo largo del deseado. Como se ha comentado antes, los componentes básicos de este producto son tres: las resinas, fibras y los aditivos. Las resinas a utilizar pueden ser, en orden a su frecuencia de uso, las siguientes: poliéster, biéster, acrílicas, epóxicas y fenólicas. El 80% del producto pultrusionado que se produce actualmente es de resina de poliéster, en su tipo isoflático. Esta resina tiene buenas propiedades de resistencia a la agresión química y mecánica que se requieren en los productos que uso más frecuentes. Las otras variedades se utilizan según las características especiales que demanda la utilización del perfil a fabricar. Dentro de este apartado debemos hacer nota que en el proceso de pultrusión la viscosidad de la resina puede ser más elevada si es comparada con otros compuestos reforzados. Esto conlleva una menor cantidad de estireno, siendo un factor positivo decisivo a la hora de los resultados de ignifugación. Este factor, junto con el proceso de curado empleado polimerizado a altas temperaturas, da como resultado la total ausencia de estireno residual en los productos pultrusionados, estando dentro de las normas europeas. Los materiales de refuerzo más usuales son las fibras de vidrio, las fibras de carbono y las fibras de aramida, por lo menos en forma de hilos y velos. Sin embargo, existen muchos más materiales de refuerzo,